mi novia está embarazada, pero somos dos mujeres y jura que no me engañó. Todavía estoy en shock, así que tengan paciencia conmigo porque mi vida se siente como una telenovela ahora mismo. Perdón, esto probablemente va a ser largo, pero necesito contarles lo que está pasando. Verán, mi novia Ana y yo llevamos 4 años juntas y teníamos planes de comprometernos este año. Todo iba perfecto entre nosotras, nuestra relación era sólida y estable, pero ahora, como se imaginarán, lo estoy dudando absolutamente todo porque algo completamente imposible acaba de pasar y mi cerebro simplemente no puede procesarlo. Déjenme darles un poco de contexto primero para que entiendan la magnitud de lo que voy a contarles. Yo tengo 27 años y Ana tiene 29, y para aclarar porque esto es súper importante para toda la historia, somos dos mujeres. Yo soy lesbiana y siempre lo he sido desde que tengo memoria. Nunca he estado con un hombre ni tengo ningún interés en estarlo. Ana es bisexual y ha tenido relaciones serias con hombres en el pasado antes de que nos conociéramos hace 4 años. Esto nunca ha sido un problema para nosotras ni un tema de inseguridad porque nos amamos profundamente y tenemos una relación sana donde hay confianza absoluta y comunicación abierta sobre todo. Pero ahora todo eso se siente como si estuviera tambaleando y no sé qué pensar ni qué creer. Lo que me acaba de decir es literalmente imposible, pero está pasando y no sé cómo procesar esta información. Así que déjenme contarles exactamente lo que pasó y por qué mi mundo se está desmoronando completamente ahora mismo. El mes pasado Ana se había estado quejando constantemente de que estaba subiendo de peso, especialmente en el área del estómago, lo cual le preocupaba muchísimo y la tenía frustrada. Esto es importante mencionarlo porque Ana es naturalmente delgada y atlética. Siempre ha cuidado mucho su figura haciendo ejercicio regularmente y comiendo relativamente sano. Así que cuando le empezó a salir esta pequeña pancita se notaba bastante en su figura normalmente plana y ella estaba cada vez más frustrada porque no entendía de dónde venía este peso extra tan repentino. Decidió que tenía que hacer algo al respecto, así que empezó a ir mucho más seguido al gimnasio, aumentando su rutina de ejercicio significativamente. También cambió su dieta completamente. Empezó a comer mucho más sano de lo que normalmente come, eliminando todos los carbohidratos procesados y los azúcares y las comidas chatarra. Estaba realmente comprometida con perder ese peso extra porque la estaba haciendo sentir incómoda con su cuerpo. Pero después de varias semanas de esfuerzo constante y disciplina estricta con la dieta y el ejercicio, no notamos ninguna mejora en absoluto. La pancita seguía ahí exactamente igual o incluso un poquito más grande. Yo intentaba tranquilizarla diciéndole que no se preocupara tanto, que perder peso lleva tiempo y es un proceso lento. Le decía que eventualmente, si seguía siendo consistente con la dieta y el ejercicio, iba a empezar a ver resultados. Honestamente nunca se me ocurrió que pudiera ser algo más serio que simplemente subir unos kilitos, y mucho menos jamás se me ocurrió lo que terminó siendo. El embarazo nunca cruzó por mi mente ni por un segundo por razones que son completamente obvias dado que somos dos mujeres y eso es biológicamente imposible. Entonces la semana pasada Ana empezó a volverse realmente loca con todo el tema del aumento de peso porque ya habían pasado semanas y nada de lo que hacía estaba funcionando para nada. Estaba cada vez más frustrada y también un poco preocupada de que pudiera ser algo más que solo subir de peso. Así que finalmente decidió que era mejor ir al médico para hacerse un chequeo completo y descartar que fuera algo hormonal o algún problema de salud más serio. Programó una cita con su médico de cabecera y tuvo la consulta ayer por la tarde mientras yo estaba todavía en el trabajo terminando algunas cosas. Yo estaba esperando que me llamara después de la cita para contarme qué le había dicho el médico y si todo estaba bien o si necesitaba hacerse más estudios. Entonces mi teléfono sonó y vi que era ella llamando. Así que contesté inmediatamente esperando escuchar que todo estaba bien y que solo necesitaba ajustar su dieta o algo así de simple. Pero en lugar de eso me dijo con voz temblorosa que necesitábamos hablar urgentemente y que era algo muy serio. Inmediatamente me di cuenta de que había estado llorando muchísimo porque su voz sonaba completamente quebrada y entrecortada, podía escuchar que estaba tratando de controlar los sollozos. En ese momento yo me empecé a volver completamente loca pensando en lo peor posible, como que le habían diagnosticado cáncer o alguna enfermedad terminal o algo horrible que explicara por qué estaba tan destrozada. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora imaginando los peores escenarios posibles y sentí que el piso se movía bajo mis pies. Empecé a llorar ahí mismo en mi escritorio en medio de la oficina sin importarme quién me viera,
y le empecé a pedir por favor que me dijera qué estaba pasando porque me estaba matando la incertidumbre y no podía soportar no saber qué le habían dicho. Pero ella insistía una y otra vez en que no podía decírmelo por teléfono porque era algo demasiado importante y complicado, que necesitábamos vernos en casa para hablar cara a cara sobre esto. Así que le dije que iba para allá inmediatamente y colgué el teléfono. Dejé el trabajo en ese mismo instante sin siquiera avisar bien a mi jefe ni a mis compañeros, simplemente agarré mis cosas y salí corriendo. Manejé a casa lo más rápido que pude con las manos temblando incontrolablemente en el volante. Las lágrimas me nublaban la visión mientras trataba de concentrarme en el camino y no estrellarme porque estaba hecha un desastre completo. Todo el camino a casa estuve pensando en que podría ser tan terrible que no me lo podía decir por teléfono, preparándome mentalmente para recibir noticias devastadoras sobre su salud. Cuando finalmente llegué a la casa después de lo que se sintió como el trayecto más largo de mi vida, la encontré sentada en nuestro sofá con la cara completamente hinchada de tanto llorar. Tenía los ojos rojos e hinchados y parecía absolutamente destrozada emocionalmente como nunca la había visto antes. Me senté junto a ella inmediatamente y la abracé. Yo estaba temblando de pies a cabeza mientras las lágrimas me corrían por la cara sin ningún control. Le pregunté entre sollozos sobre la cita con el médico y qué diablos le habían dicho porque me estaba muriendo literalmente de la angustia de no saber. Ella apenas podía articular las palabras porque estaba llorando tan fuerte que le costaba respirar. Se veía tan vulnerable y asustada y perdida que me rompía el corazón verla así. Pasaron varios minutos donde solo nos abrazamos mientras ambas llorábamos sin poder hablar, ella no podía decirlo y yo no podía dejar de llorar de pánico. Finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad completa, ella tomó una respiración profunda y me dijo entre lágrimas entrecortadas lo que había pasado en el consultorio. Me contó que había ido al médico por lo del peso y que después de hacerle algunas preguntas y tomarle una muestra de orina le habían dicho algo completamente inesperado e imposible. Me dijo que según el médico ella estaba embarazada, y no solo eso sino que estaba embarazada de 13 semanas, ya bastante avanzada. Por un momento dejé de llorar completamente y me quedé en un silencio absoluto. Mi cerebro literalmente no podía comprender ni procesar lo que me acababa de decir. Era como si las palabras hubieran llegado a mis oídos perfectamente claras, pero mi cerebro se negaba rotundamente a procesarlas porque no tenían absolutamente ningún sentido lógico dado que somos dos mujeres. La miré fijamente esperando que me dijera que era una broma de muy mal gusto o que yo había escuchado mal o que el médico se había confundido de paciente. Pero ella seguía ahí llorando y temblando, diciéndome que estaba muy confundida. Me dijo que no tenía ni la más mínima idea de cómo esto había pasado porque era imposible. Lo único que yo pude decir durante varios minutos fue simplemente que, una y otra vez, mientras trataba de que mi cerebro volviera a funcionar y procesara esta información imposible. Ella seguía llorando desconsoladamente diciendo que sabía que sonaba completamente loco e imposible pero que eso era lo que el médico le había dicho. Me dijo que ella estaba tan confundida y asustada como yo. Nunca en toda mi vida la había visto en un estado emocional así y parecía genuinamente molesta y confundida y aterrada, pero bueno, yo también estaba sintiendo exactamente todas esas emociones porque esto desafiaba toda lógica. Cuando finalmente mi cerebro comenzó a funcionar otra vez y empecé a pensar con algo de claridad, aunque todavía estaba en shock completo, le pregunté lo más directamente posible si se había acostado con alguien más, específicamente con algún hombre. Ella inmediatamente empezó a llorar aún más fuerte si eso era posible y empezó a jurar por su vida y por todo lo sagrado que no se había acostado con absolutamente nadie, que me había sido completamente fiel durante todos estos 4 años juntas. Pero yo estaba confundida y dolida y asustada, así que le dije que eso no tenía sentido porque si estaba embarazada obviamente tuvo que haberse acostado con un hombre. Esa es literalmente la única forma biológica en que eso puede pasar y no hay otra explicación posible. Ella respondió entre sollozos incontrolables que entendía perfectamente por qué yo pensaba eso. Me dijo que ella misma no podía entender cómo había pasado, pero que me juraba por Dios y por todo lo que amaba que no se había acostado con nadie más. Me suplicaba que tenía que creerle porque ella nunca me mentiría sobre algo así. Pasamos como media hora o más yendo y viniendo con la misma conversación circular. Yo le preguntaba cómo era posible entonces y ella lloraba diciendo que no lo sabía pero que no me había engañado.
Ambas estábamos completamente confundidas y emocionalmente destrozadas sin saber qué pensar o qué hacer con esta situación imposible. Finalmente le dije que necesitaba tiempo para pensar y procesar todo esto porque era demasiado y mi cabeza estaba a punto de explotar. Llamé a uno de mis mejores amigos y le pregunté si podía quedarme en su casa esa noche porque necesitaba espacio. Así que empaqué algunas cosas rápidamente mientras Ana me miraba con ojos suplicantes, y me fui a casa de mi amigo donde pasé toda la noche sin dormir dándole vueltas a todo en mi cabeza. He estado hablando con varios amigos cercanos contándoles la situación y todos sin excepción están igual de confundidos que yo. La mayoría coincide en que Ana debe haberme engañado porque no hay otra explicación lógica para un embarazo. Sin embargo, yo sigo repasando obsesivamente nuestras conversaciones y toda la situación en mi cabeza una y otra vez, buscando alguna pista o señal que se me haya escapado. Hay algunas cosas que simplemente no me cuadran con la teoría del engaño. Si ella supiera que se había acostado con un tipo y que existía la posibilidad de estar embarazada, entonces ¿por qué diablos iría al médico sabiendo que la iban a cachar? Podría simplemente haberse hecho un aborto en secreto sin que yo me enterara nunca, o podría haber usado una pastilla del día después por si acaso justo después de estar con el tipo. O sea, técnicamente podría haberse salido con la suya completamente y yo nunca me habría enterado de nada si lo hubiera manejado diferente. Tal vez estoy siendo ingenua o tonta aquí, pero realmente parecía que ella no tenía ni idea de por qué estaba subiendo de peso específicamente en el estómago. Recuerdo que tuvimos varias conversaciones largas durante las últimas semanas donde hablamos extensamente sobre las posibles razones médicas, discutimos todo tipo de posibilidades desde problemas hormonales hasta retención de líquidos. Y el embarazo honestamente nunca se nos ocurrió a ninguna de las dos ni siquiera como broma porque era algo tan imposible en nuestra situación. También he estado repasando mentalmente tratando de identificar la posible fecha exacta en que me podría haber engañado, considerando que según el médico tiene 13 semanas de embarazo. Entonces si cuento hacia atrás unas 13 semanas eso nos lleva a hace como 3 meses más o menos. El problema es que nosotras vivimos juntas en el mismo departamento y además tenemos horarios de trabajo bastante similares, ambas trabajamos el típico horario de oficina de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Así que prácticamente pasamos todo nuestro tiempo juntas, y si estoy calculando correctamente la semana en que esto teóricamente podría haber pasado, simplemente no hubo nada fuera de lo común. No hubo nada que me llamara la atención o me hiciera sospechar. No hubo noches donde llegara tarde sin explicación ni actividades sospechosas ni comportamientos extraños que me hubieran preocupado en ese momento. Todo parecía completamente normal durante esas semanas. Siento que me estoy volviendo completamente loca con todo esto porque por un lado la lógica y la biología me dicen que obviamente me engañó porque no hay otra forma de quedar embarazada. Pero por otro lado mi corazón y mi conocimiento de Ana después de 4 años juntas me dicen que ella no me mentiría tan descaradamente sobre algo tan serio, que su confusión y dolor parecían absolutamente genuinos. Ella me ha estado enviando mensajes de texto constantemente preguntándome si podemos hablar y reunirnos para discutir esto más calmadamente ahora que han pasado algunas horas. Pero le he dicho que todavía necesito más tiempo para procesar porque honestamente no sé ni qué decirle ni qué pensar. Una parte de mí realmente quiere creer que me está diciendo la verdad porque la amo y porque hemos construido una relación sólida basada en confianza durante 4 años. Pero simplemente no puedo pensar en ninguna razón lógica o explicación científica de cómo podría estar embarazada sin haberse acostado con algún tipo en algún momento. Todo en esta situación es extremadamente confuso, especialmente dadas las circunstancias particulares de que somos una pareja de 2 mujeres, lo cual hace que esto sea aún más incomprensible. Así que necesito opiniones honestas sobre esto porque estoy perdida completamente. ¿Tiene mi novia un caso de concepción inmaculada lésbica como algún tipo de milagro moderno, o simplemente soy una tonta ciega por el amor que está dudando de aceptar lo obvio de que me engañó con un hombre? ¿Cómo debería manejar esta situación tan complicada y cómo debería hablar con ella cuando finalmente nos sentemos a discutir esto otra vez? Porque todo se siente muy confuso y doloroso ahora mismo y no sé qué camino tomar. Gracias de antemano a todos por tomarse el tiempo de leer este desastre de situación y por cualquier consejo que puedan darme. Actualización. Bueno,
Han pasado muchas cosas desde que publiqué mi historia original y necesito darles una actualización porque todo tomó un giro completamente inesperado que nadie incluyéndome a mí vio venir para nada. Primero que nada, gracias a todos los que respondieron con comentarios útiles y apoyo porque realmente lo aprecié mucho en ese momento tan difícil. Parece que la mayoría de la gente en los comentarios llegó a 3 posibles conclusiones principales sobre el embarazo imposible de Ana y quiero abordar cada una de ellas con lo que pasó después. La primera teoría era que simplemente me había engañado y había quedado embarazada de la forma tradicional con un hombre. La segunda teoría que varios mencionaron era que tal vez había sido víctima de alguna situación horrible donde la drogaron y abusaron de ella, y por eso no recordaba nada de lo que había pasado. Y la tercera teoría era que el médico simplemente estaba equivocado en su diagnóstico y que la prueba había dado un falso positivo por alguna razón médica. Después de pasar esa primera noche en casa de mi amigo donde prácticamente no dormí nada porque estuve toda la noche dándole vueltas al asunto, ignorando todas las llamadas y mensajes desesperados de Ana preguntándome si estaba bien, finalmente decidí que tenía que verla al día siguiente para hablar las cosas con más calma. Ahora que el shock inicial había pasado un poco, hicimos un plan para reunirnos en nuestra casa después del trabajo porque ambas necesitábamos mantener las apariencias y seguir con nuestras responsabilidades laborales a pesar del caos emocional. Honestamente no estaba segura de qué esperar de nuestra conversación porque había pasado toda la noche preparándome mentalmente para diferentes escenarios. Pensé que tal vez obtendría una confesión completa de que me había engañado o tal vez ella recordaría algo que había bloqueado. Entonces nos encontramos en casa después del trabajo y la tensión en el aire era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ella me preguntó cómo estaba y si había podido dormir algo, y le dije honestamente que todavía estaba bastante confundida y muy molesta por toda la situación pero que quería escucharla. Luego le dije muy directamente porque necesitaba una respuesta clara, le pregunté si se había acostado con alguien o si me había engañado o si se había acercado al esperma de alguna manera, forma o modo desde que estamos juntas hace 4 años. Ella me miró directo a los ojos y juró por Dios una vez más que no lo había hecho, y lo dijo muy sincera y firmemente. Me dijo que sabía perfectamente que esto era una locura y que era literalmente increíble en el sentido de que no se puede creer, pero que me juraba por todo lo sagrado que no me había engañado y que estaba exactamente tan confundida como yo sobre cómo había pasado esto. Todavía no estaba completamente convencida porque necesitaba más información, así que le pregunté específicamente sobre los detalles de la visita al médico original para entender mejor qué había pasado exactamente en esa consulta. Me contó que no le habían hecho una ecografía en esa primera visita sino que solamente le habían tomado una muestra de orina para analizarla. Aparentemente ella le contó al médico todos sus síntomas del aumento de peso en el estómago y le tomaron la muestra de orina que salió positiva para embarazo, y basándose en eso concluyeron que estaba embarazada y prácticamente la despidieron sin más estudios. Le pregunté por qué le habían dado un periodo de gestación tan específico de 13 semanas y ni siquiera le habían hecho una ecografía, y ella honestamente no lo sabía y yo tampoco estoy completamente segura de por qué un médico haría eso sin más pruebas. Entonces le pregunté algo que me parecía súper importante, le pregunté si le había dicho claramente al médico que era imposible que estuviera embarazada porque había estado exclusivamente con una mujer durante los últimos 4 años. Lo que me contó sobre la reacción del médico me dejó helada. Aparentemente el médico la regañó por decir eso, esencialmente el médico le insinuó de manera muy condescendiente que obviamente debía haberse acostado con un hombre en algún momento porque estaba embarazada según la prueba y por eso estaba experimentando esos síntomas físicos del estómago. No estoy segura de si esto es algo común o profesional para un médico, pero ella me dijo que el doctor parecía completamente impasible e indiferente ante sus afirmaciones insistentes de no haberse acostado con ningún hombre. Básicamente la trató como si estuviera mintiendo descaradamente. También me explicó algo sobre su periodo menstrual que yo sabía pero que cobra más importancia ahora. Ana tiene un periodo muy irregular donde a veces lo tiene normalmente y a veces pasan meses sin que le baje. Así que no hubo ningún motivo de alarma cuando no tuvo su periodo durante 3 meses completos, primero porque obviamente pensábamos que no podía quedar embarazada dado que somos 2 mujeres, y segundo porque más días sin periodo significaba más sexo para nosotras sin la molestia de tener que lidiar con eso. Supongo que el médico vio todos los signos clásicos que normalmente indicarían embarazo,
Una prueba de embarazo positiva combinado con la falta de periodo por 3 meses y el aumento de peso visible en el estómago, y simplemente asumió que el embarazo era la opción más razonable y obvia sin considerar otras posibilidades médicas que pudieran explicar esos síntomas. Después de escuchar toda esa información sobre la visita desastrosa al primer médico, le dije a Ana que definitivamente debería programar una cita con un médico completamente diferente lo antes posible para obtener una segunda opinión de alguien que tal vez la tomara más en serio. Ella me dijo que ya había pensado exactamente lo mismo y que de hecho ya había programado una cita con otro doctor de una clínica diferente, tenía la consulta programada para el día siguiente que sería ayer. Decidimos juntas que definitivamente era mejor que yo la acompañara a esta segunda cita médica para estar ahí con ella apoyándola y escuchar de primera mano lo que este nuevo médico tenía que decir sobre toda la situación. Así que ayer fuimos juntas a la consulta con el nuevo doctor y ambas estábamos extremadamente nerviosas sin saber qué esperar de esta segunda opinión médica. El primer asunto que el nuevo médico quiso resolver inmediatamente sin perder tiempo fue hacerle una ecografía completa y detallada para ver qué estaba pasando realmente ahí dentro y obtener imágenes claras. Me senté junto a Ana sosteniéndole la mano fuertemente mientras la técnica le ponía el gel frío en el estómago hinchado que había causado todo este problema, y honestamente yo estaba sudando a mares de los nervios sin poder controlarlos. Seguía pensando obsesivamente para mis adentros qué pasaría si realmente está embarazada de verdad y qué haríamos en ese caso imposible y cómo manejaríamos esa situación tan complicada. Pensé literalmente que me iba a desmayar ahí mismo en el consultorio por toda la tensión acumulada, pero curiosamente Ana parecía estar más tranquila y serena que yo como si ya hubiera aceptado mentalmente cualquier resultado posible que nos dieran. Entonces el médico empezó a mover cuidadosamente el transductor de la ecografía por diferentes partes de su estómago mirando muy atentamente la pantalla del monitor. Y finalmente después de varios minutos largos que se sintieron como una eternidad completa nos confirmó con certeza que Ana definitivamente no estaba embarazada en absoluto y que no había ningún bebé ahí dentro. Sentí que un peso absolutamente enorme se levantaba de mis hombros en ese instante y casi me pongo a llorar de puro alivio. Pero entonces el médico continuó hablando con voz seria y dijo que aunque no había embarazo sí había encontrado algo bastante preocupante en las imágenes. Había una masa significativa y anormal en uno de sus ovarios que era motivo de seria preocupación médica. Ese fue honestamente uno de los momentos más confusos y contradictorios emocionalmente de toda mi vida porque no sabía si debería sentirme completamente aliviada y feliz de que no hubiera embarazo imposible o absolutamente aterrada y preocupada por esta masa misteriosa que acababan de descubrir. Ana y yo nos miramos directamente a los ojos sin saber absolutamente qué hacer o cómo reaccionar apropiadamente ante esta noticia tan mezclada, si deberíamos celebrar que no hay bebé milagroso o llorar y asustarnos por esta nueva noticia médica preocupante o simplemente quedarnos ahí sentadas en shock total procesando la información. El médico nos explicó con paciencia que Ana todavía necesitaba hacerse varias citas adicionales y estudios más detallados y específicos para determinar con exactitud qué era esta masa que habían encontrado y qué tan seria era la situación, pero que basándose en todos los síntomas que había presentado y en lo que podía ver claramente en las imágenes de la ecografía su diagnóstico preliminar inicial era cáncer de ovario en etapa 1 que era relativamente temprano. El médico nos explicó detalladamente que esto explicaba absolutamente todo de manera perfecta, explicaba la prueba de embarazo positiva que había salido en el primer consultorio porque ciertos tipos específicos de tumores ováricos pueden producir exactamente las mismas hormonas que produce un embarazo real, y por eso la prueba de orina había salido positiva dando ese resultado falso tan confuso. También explicaba perfectamente el estómago hinchado que tanto la había preocupado y por qué no podía bajar de peso en esa área específica sin importar cuánto ejercicio intenso hiciera. O que tan sana y estricta fuera su dieta eliminando todo tipo de comida poco saludable, porque simplemente no era grasa normal lo que estaba acumulando en esa zona sino que era la masa del tumor que estaba creciendo gradualmente dentro de ella. El doctor también mencionó algo bastante importante que nos hizo sentir un poco culpables y es que los periodos irregulares que Ana siempre había tenido desde que era más joven deberían haber sido una señal importante de preocupación mucho antes de que llegáramos a este punto. Nos explicó que las mujeres que tienen periodos muy irregulares constantemente pueden tener un riesgo significativamente mayor de desarrollar cáncer de ovario en algún momento de sus vidas y que eso es algo que debería monitorearse más de cerca con chequeos regulares.
Ahora mismo estoy completamente devastada emocionalmente por este diagnóstico tan inesperado y aterrador, pero también tengo algo de esperanza porque lo cachamos relativamente temprano en etapa 1 antes de que se esparciera, lo cual significa que Ana tiene muchas más posibilidades estadísticas de un tratamiento exitoso y de recuperarse completamente. Ana todavía está en un estado de shock total y completo porque realmente ha pasado por una verdadera montaña rusa emocional absolutamente horrible durante los últimos días de su vida. Primero pasó por el trauma de pensar que estaba embarazada de manera completamente imposible, lo cual ya era suficientemente traumático y confuso por sí solo, y ahora está descubriendo de golpe que en realidad tiene cáncer, lo cual es aterrador de una manera completamente diferente pero igual de devastadora. La estoy apoyando y acompañando de absolutamente todas las formas posibles que se me ocurren y estamos elaborando un plan detallado junto con los médicos especialistas para el tratamiento completo y todos los próximos pasos que vienen. Naturalmente ambas estamos absolutamente aterrorizadas hasta los huesos de lo que vendrá en los próximos meses difíciles con la quimioterapia y todo el tratamiento, pero al menos ahora finalmente tenemos respuestas reales y concretas y un camino claro y definido a seguir en lugar de estar en esa incertidumbre horrible de antes sin saber qué diablos estaba pasando. Esto definitivamente va a ser una parte enorme y dominante de nuestras vidas durante bastante tiempo y probablemente va a poner en pausa indefinida absolutamente todos nuestros planes hermosos de comprometernos oficialmente y casarnos en una ceremonia bonita y eventualmente formar una familia y tener hijos biológicos propios, si es que ella aún puede tener la capacidad de tener hijos después de todo el tratamiento agresivo que va a necesitar pasar para combatir el cáncer. Ana incluso intentó hacer una broma el otro día tratando de aligerar un poco el ambiente tan pesado y tenso, diciendo medio en serio medio en broma que ojalá realmente hubiera estado embarazada del Mesías o de algún bebé milagroso porque de esa manera al menos podríamos habernos quedado con ese bebé imposible y no tener que enfrentar este diagnóstico absolutamente horrible de cáncer que ahora tenemos que combatir juntas. Así que supongo que esta es una actualización agridulce en muchísimos sentidos diferentes porque por un lado me siento inmensamente aliviada y liberada de que no me engañó con nadie y de que nuestra relación y toda la confianza que habíamos construido sigue completamente intacta, pero por otro lado ahora estamos enfrentando algo muchísimo más serio y aterrador y potencialmente mortal que un simple embarazo inesperado. Gracias infinitas a todos por leer esta actualización tan larga y por todo su apoyo incondicional durante este proceso horrible.